y 41 minas antipersonales. Así que pues todo esto se preveía, y para esto pues General, estamos dando las condiciones necesarias. ¿Este vehículo del ejército era qué, un camión? Sí, es un camión. Afortunadamente la carga explosiva fue detonada a unos 100 metros antes de llegar, y la explosión, la onda explosiva fue la que afecta el panorámico y le desprende parte ahí del bumper. Eso fueron ¿Y los no daños, hay soldados heridos? Sí. No hay soldados, no hay víctimas, afortunadamente, general. no, ni por aturdimiento, ni por ningún tipo de ocasionada por algún tipo de laceración ocasionada por algún metal o algo así, afortunadamente. Pues en medio de todo, por supuesto, esa es una buena noticia. General, la operación Perseo que usted dirige allí en el departamento del Cauca, ¿en qué se encuentra, en qué etapa se encuentra hoy martes? Prácticamente en una etapa en la que estamos, como lo he mencionado, a raíz de la siembra y le hemos encontrado tantos artefactos explosivos, estamos en esa etapa de lograr un control territorial y una muy minuciosa búsqueda de artefactos explosivos a las cuales estuvieron sometidos por tantos años la población civil, prácticamente una población inerme, secuestrada en el interior de un casco urbano que está, pues, como lo vimos en las redes sociales, sometida a las vejámenes que podían realizar estas estructuras allí presentes. Prácticamente en esa etapa estamos logrando despejar el área, y controlar en profundidad las áreas más aledañas al cañón del Micay. General Mejía, anoche hubo una información que yo quisiera pedir el favor de confirmar o desvirtuar. En el sitio en el que se comete el atentado, por esa vía en la que se comete el atentado que afecta a este vehículo militar, ¿habían pasado hace algunos minutos el gobernador y alcaldes del departamento, o eso no pasó? Prácticamente pues es la misma vía que es la que utilizan para salir desde Popayán, ¿sí? Es una vía que pasa por el sector del Estrecho, pasa por el Patía, y esa es la que conduce hacia el sector de Argelia. Sí, pero claro, todo el mundo tiene que tomar esa vía, es la única vía que hay. Claro, pero es decir, minutos antes de la detonación había pasado el gobernador del Cauca y 10 alcaldes del Cauca, general. No, minutos antes no, porque el gobernador pasó desde el día anterior, y que el día anterior había pasado. Y estos son unos artefactos explosivos pues que se los colocan en cuestión de minutos sobre la vía. Es decir, general, era un atentado claramente contra ustedes, que es lo que le sugiere la pregunta de Ricardo. No era contra el gobernador. Efectivamente. No, efectivamente. Pues aquí las disidencias son las que están algo molestas por la presencia, como le digo yo, en el cañón del Micay, y tratan de afectar todo lo que sea tropa en movimiento, o de alguna u otra forma buscar cómo afectarlas durante sus recorridos o su permanencia en el cañón del Micay. Sí. Le pregunto finalmente, general Mejía, ¿por qué las disidencias de las FARC están tomando con tanta facilidad la vía panamericana, que es la carretera más importante del suroccidente colombiano? El fin de semana, un retén ilegal, robaron 8 vehículos cerca de Cajibío, y ahora este atentado contra esta patrulla militar. ¿Qué es lo que está pasando en la carretera? Sí, la carretera pues se convierte para ellos en un eje vial que les permite a ellos mostrarse. Hemos visto cómo los grupos de tiktokeros, que son bien famosos, llegan en cuestión de minutos, hacen su video, lo lanzan en las redes sociales, y pues esto genera miedo, conmoción y poder, digámoslo así, al interior de las estructuras. Pero ustedes vieron, entonces, se han efectuado una serie de mecanismos que nos permitan, a través de la población civil, una respuesta casi que inmediata, y es así como logramos, el fin de semana pasado, llegarles hasta el retén ilegal, interceptarlos, capturarlos, dar de baja a un bandido y recuperar todos los vehículos que fueron robados. La mala noticia es nuevamente un atentado de estos disidentes allí en la vía panamericana, en el sur del Cauca. La buena noticia es que no hubo víctimas, que afortunadamente los soldados atacados están todos sanos y salvos. Un gusto saludarlo, general Mejía. Gracias por estos minutos. Gracias, Néstor. Un saludo muy especial para todos. A usted, a sus hombres, nuestro reconocimiento. 7:04 en Mañanas Blue.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Segundo día de la COP, quedó inaugurada la zona verde de exposiciones y de conferencias. Anoche el presidente Petro, en discurso muy fuertemente escoltado ante unas 5.000 personas, la mayoría petristas, llegaron de la minga indígena a aplaudirlo, sus adeptos, sus seguidores campesinos. Ante ellos el presidente Petro, volviendo a atacar el modelo económico, dijo él, alrededor del carbono, para producir mercancías, insistiendo en que la humanidad está al borde de la muerte. Un discurso, la verdad, el de anoche del presidente Petro, muy hostil contra el Valle del Cauca, o mejor, contra la economía del Valle del Cauca, contra los cultivos de caña de azúcar, dice el presidente Petro, que obligaron a irse a las ciudades y a las selvas a los campesinos, y por eso el efecto en el medio ambiente. Para ser feliz, necesitamos aprender a callar. No siempre hay que hablar, no siempre hay que llenar el espacio con palabras. Algunas veces serenamos el corazón, abrimos el oído y escuchamos a los otros. Algunas veces controlamos nuestra lengua, porque si la soltamos, tal vez vamos a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Otras veces, simplemente, en el silencio podemos entender mejor la situación y generar las actitudes adecuadas para salir adelante. A ti, que eres una persona valiosa, que eres una persona capaz, te quiero recordar que siempre puedes callar. Y hay que encontrar la prudencia y el momento adecuado. ¡Ánimo! Tú sabes. En la mesa principal anoche estaba el alcalde Eder, al que el presidente Petro le dijo que el problema es que unos cuantos sean los propietarios de la tierra fértil del Valle del Cauca. Se refería, por supuesto, a la familia Eder, pero también a esa cadena de empresarios que son los dueños de los grandes ingenios del azúcar aquí en el occidente de Colombia. La concentración del monocultivo que desplaza a los campesinos, dijo el presidente Petro, un diagnóstico, la verdad, muy al estilo del presidente Petro, un poquito simplista. El alcalde Eder, como ustedes saben, hace parte de una familia propietaria de uno de esos grandes ingenios. Lo escuchó él, que había dicho hace unos días que había que dedicarse a hacer más y a decir menos, el alcalde Eder, en un tono muy diferente al del señor presidente. Segundo día de la COP, quedó inaugurada la zona verde de exposiciones y de conferencias. Anoche el presidente Petro, en discurso muy fuertemente escoltado ante unas 5.000 personas, la mayoría petristas, llegaron de la minga indígena a aplaudirlo, sus adeptos, sus seguidores campesinos. Ante ellos el presidente Petro, volviendo a atacar el modelo económico, dijo él, alrededor del carbono, para producir mercancías, insistiendo en que la humanidad está al borde de la muerte. Un discurso, la verdad, el de anoche del presidente. Mañanas Blue desde Cali en la COP16. Antes de los deportes, ¿opera normalmente esta mañana el metro de Medellín, Héctor, o todavía tienen algún efecto después de las emergencias de ayer? No, señora, a esta hora están operando sin problemas todo el sistema Metro de Medellín. Hablamos de las líneas A y B, también los metrocables y el sistema de buses que es el Metro Plus, Néstor, operan sin problemas. Fueron dos emergencias, la de la catenaria, la del metro, el incendio y después el diluvio. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Alcalde, buenos días. Néstor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál de las dos fue más grave, alcalde, la del metro o la del aguacero? Discúlpeme, Néstor, que no alcancé a escucharle la pregunta.
le digo, alcalde, de las dos emergencias, ¿cierto? Primero el incendio y después el aguacero. ¿Cuál fue más grave o cuál es la que causa el mayor traumatismo, el colapso de Medellín ayer? Las dos, Néstor. Primero se presenta el incidente en el metro en la línea A, un tren que iba vacío en la zona norte de la ciudad para atender la alta afluencia a esa hora. Tiene un problema con una de las catenarias, esa es la información que tengo de parte del gerente del metro. Se atiende la emergencia durante todo ese tiempo, pero después, ya con las altas lluvias, se genera un caos muy complejo en la ciudad. Sobre todo las altas lluvias se registraron luego la mayor parte en la zona sur de la ciudad. Esto termina colapsando básicamente todas las vías, más el problema que teníamos en el metro. Además, aclarar pues que el metro no colapsó todo, ni todo el sistema. Estaba cerrado básicamente en la línea desde la estación Caribe hasta la estación Niquía durante más o menos unas 5 o 6 horas, que genera también un colapso, especialmente para las personas que se movilizan a la zona norte. Antes de terminar ayer la noche, ya se había restablecido el servicio. Lo que tuvimos en otras zonas fueron ya muchas inundaciones justamente por las altas lluvias. El río Medellín en su nivel más crítico. Llevamos 2 días, Néstor, de lluvias muy fuertes, domingo, ayer lunes, hoy amanece lloviendo acá en la ciudad de Medellín. Estamos igual muy atentos a cualquier emergencia y por supuesto pues con todo el equipo de la alcaldía y con bomberos a seguir respondiendo. Han sido más o menos en diferentes barrios 25 familias atendidas, ninguna persona, ninguna víctima fatal, pero seguimos dando por supuesto las ayudas. Pero ayer el colapso en la ciudad fue muy complejo desde horas de la tarde hasta altas horas de la noche. Veo las imágenes una y otra vez y eso es por un lado un metro paralizado y por el otro lado afuera del metro el diluvio. Alcalde, eso que ustedes llaman en Medellín catenarias, la suspensión de los cables, ¿qué fue lo que pasó en el metro? ¿Eso qué es? Néstor, mira, el informe que yo tengo de parte del gerente del metro y del equipo es que uno de los trenes que iba vacío justamente en la zona norte tiene un problema con una de las catenarias. La catenaria es el cable que va encima del metro y el que transmite, por supuesto, la energía. En ese sentido, cuando ocurre eso, se para el sistema mientras se evalúa toda la situación. A los pocos minutos se pudo restablecer gran parte de la línea A y de la línea B del metro y los cables estaban operando con normalidad todos. Lo que se suspendió el servicio en gran parte durante varias horas ya del día y parte de la noche, luego de ese suceso, fue básicamente que se suspende el servicio entre la estación Caribe y Niquía. Esa es gran parte del norte de la ciudad y del área metropolitana. Eso genera un colapso grande también en movilidad, no para toda la ciudad, pero sí sobre todo para la gente que se va hasta la zona norte de la ciudad y de otros municipios del área metropolitana. El metro tiene que evaluar eso de manera técnica. Yo ahora tendré reunión también de nuevo con el equipo del metro, con el gerente. Yo le he dicho, revisen bien, den todas las claridades técnicas, y ayer pues hubo por lo menos como con el equipo técnico del metro de toda la vida solucionar un inconveniente que se presentó de manera técnica, pero sí le he pedido al gerente que revise muy bien esa situación. Alcalde, ¿esa emergencia del metro está relacionada con el aguacero, la posibilidad de que, por ejemplo, una descarga eléctrica haya provocado ese incendio, ya que son varios días de lluvia en Medellín? ¿Están relacionadas las dos emergencias? Camila, buenos días. Por lo menos con la de ayer no. Por lo menos con la de ayer no. Cuando eso ocurrió no había empezado a llover. Entonces, el gerente, yo entendí, inclusive en un chat o en la conversación que tuve con él, y vi que también en medios de comunicación el metro y los técnicos decían que podía deberse a un rayo que impactó parte en la zona de la catenaria. Por lo menos durante el día de ayer no fue. Pudo haber sido otro día en otro suceso y que haya debilitado la línea. Pero eso ya es una explicación técnica que debe dar el gerente. Pero yo lo que te puedo decir, Camila, es que el día de ayer no fue. O sea, ayer se presentó el incidente y no había empezado a llover. Esa claro, es la alcalde, realidad. como la hipótesis es que pudo ser una descarga eléctrica, no necesariamente ayer mismo, sino en otros de los aguaceros que ha venido en Medellín. Sí, pero por eso aclaro, Camila, porque yo no puedo asegurar eso
Eso lo ha dicho el gerente del metro, el equipo técnico, que pudo haber sido una descarga eléctrica, pero lo que yo sí aclaro es que no fue el día de ayer. Pudo haber sido otro día en muchas de estas emergencias que hemos tenido. ¿Qué es lo Alcalde, cierto? ¿y hoy la operación está garantizada? Porque Sí, seguirá no, lloviendo y entonces la desde situación ayer- de descargas eléctricas con el metro, ¿cómo está? No, aquí las descargas eléctricas, Camila, son todas las días. Esta es una ciudad en la que más caen descarga eléctrica. Solo ayer, el informe que yo tengo es que fueron 47 descargas eléctricas en Medellín. Y aquí no es que entonces que cada vez que llueva o haya descarga eléctrica hay dificultades, no. Ayer se presentó esa dificultad y ayer en horas de la noche ya todo el sistema estaba operando, gracias también a la reacción del equipo técnico del metro, que impidió que no se restableciera el servicio más temprano, Camila, luego de tener el incidente en la línea A, que el aguacero fue brutal. Entonces también ahí no se podía en ese momento poner en peligro a los operarios tampoco del metro. Entonces hubo que suspender durante unas horas justamente el restablecimiento del servicio. Pero mire, aquí estamos toda la alcaldía, todo el equipo social, Bomberos Medellín, estamos atentos. En este momento está lloviendo en Medellín, son 3 días de lluvia, hay saturación de terreno. Y yo hago también un llamado a la comunidad, si me permiten, Néstor y Camila. Cada quien tiene unas responsabilidades. Nosotros estamos preparados para atender emergencias, pero también para evitarlas. Nosotros en las limpiezas de los últimos días, en diferentes quebradas de Medellín, aprovechando esa temporada seca de la que veníamos, es increíble uno ver también cómo uno saca colchones, escaparates, bicicletas, como si las quebradas fueran los patios traseros de las viviendas simplemente para los temas de la basura. Esto es un tema entre todos. Prevenir el riesgo es de todos. Esto es una sensibilización que hacemos también con las comunidades. Y creo que no solo para Medellín, para el país entero. Pero bueno, Néstor, mire, seguimos al frente. Alcalde, Ahora en la mañana estuve también en contacto, me escribió el director de gestión del riesgo a nivel nacional, preguntando por estos temas, pendiente de la situación, y aquí estamos pues atendiendo la emergencia. Pero hoy hay normalidad. Desde ayer en la noche y hoy hay normalidad. Le quiero preguntar de la segunda emergencia, la de los aguaceros. ¿Eso es una quebrada que se llama La Presidenta, se llama la quebrada? Esa es la que está, Néstor, entre Envigado y Medellín. Me estás hablando de una de la que colapsó ayer, que es la que desborda. Cuando uno mira las imágenes de cómo se inundó la parte sur de la ciudad, sobre todo la zona de Monterrey y toda esta zona, por ejemplo, del Éxito del Poblado, esa quebrada, claro que venía crecida. Lo que pasa es que esa quebrada, como todas, descargan en el río. Pero cuando el río se sube de nivel, lo normal del río es que esté a 1 metro de nivel. Ayer se subió a 2.5 o más de 3 metros, que supera el nivel rojo, justamente ya de alerta rojo del río Medellín. Cuando la quebrada va a descargar, no tiene dónde descargar porque el río ya está crecido. Y eso es lo que genera justamente esa inundación del día de ayer, que también hay que decirlo, que así como se inundó, fue rápidamente bajando el nivel. Pero no hubo pérdidas de vidas, se atendió directamente también con bomberos, con nuestro personal de unidad de gestión del riesgo, y estamos alertas pues ante cualquier otra emergencia que podamos tener. Antier tuvimos una emergencia. Quería preguntarle, perdóneme, si esto es el primer aguacero. Claro que lo de ayer fue muy duro, pero pues vienen más aguaceros porque está comenzando el invierno. ¿Cómo hacen con esa quebrada? ¿Cómo van a hacer con ese sistema de afluentes que está en la quebrada topografía de Medellín ahora que va a comenzar a llover? ¿Esto es inevitablemente o va a ser inevitablemente una cadena de más emergencias? Néstor, hacer 2 días con alta pluviosidad se presentan 2 fenómenos. Uno, que es que en pocas horas se presenta mucha pluviosidad. No es que llueva todo el día, llueve de manera muy fuerte, lo que te hace que en unas zonas, por supuesto, crezcan mucho estas quebradas, pero que al mismo tiempo crece también el río Medellín, que es donde descargan básicamente todas las quebradas. Cuando el nivel del río Medellín se sube, inevitablemente es más difícil para las quebradas seguir su afluente normal y simplemente no tendría dónde descargar, y ahí es donde se empieza a devolver el agua y se empieza a acumular las inundaciones. Hay otro fenómeno que es el problema de quebradas por lo que yo mencionaba ahora, cuando son, por ejemplo,
que se vuelven pues los peores basureros, entonces los colchones, las bicicletas, los escaparates, las camas, eso también genera emergencias, pero hemos venido haciendo un mantenimiento grande en época de verano y por eso las emergencias no son mayores en muchas zonas. Mire, pese a la emergencia de domingo y de lunes con altas lluvias, tenemos de 3 millones de personas que hay en Medellín, 2,5 millones, 3 personas, tenemos un total de 87 personas atendidas en 25 familias. Y por supuesto en las vías públicas, pero sí es una realidad, Néstor, que el aguacero del domingo más el aguacero de ayer genera unas dificultades. Tenemos una emergencia también en la parte alta de la zona nororiental, que se generó el domingo, en una escuela en la parte alta, Fe y Alegría. Ahí estamos atendiendo una dificultad que hay con un terreno muy saturado y tuvimos que evacuar, por ejemplo, esos salones para que no puedan ser utilizados por los niños. Alcalde, ¿ha sido efectiva la atención de la administración actual de la capital antioqueña? Se lo pregunto porque usted entenderá que todo esto que ocurre, las contingencias y las emergencias, terminan convirtiéndose en combustible político, lamentablemente, sobre todo en redes sociales. ¿Ha sido efectiva la atención de su administración para los damnificados en esta contingencia? Pues a ver, Ricardo, quien quiera sacar rédito político del desastre que vive la gente por problemas de altas lluvias y otra cosa, pues no merece ningún otro calificativo a que son personas que son oportunistas. Yo no estoy pendiente de eso. ¿Usted cree que yo en medio de un aguacero, una emergencia de esta, estoy pendiente de las redes sociales, Ricardo? Yo estoy trabajando. Y yo te digo una cosa, yo por lo menos, gracias a Dios, ya tengo callo en esto. Ya llevo varios añitos, ya fui alcalde, fui concejal 8 años, candidato a la presidencia, otra vez alcalde. Yo no estoy aquí ni para los likes ni para los retweets, yo estoy aquí para trabajar y estoy donde están las necesidades y los problemas de Medellín. Aquí estamos atendiendo las emergencias y yo hago lo que tengo justamente que hacer como alcalde y liderar un equipo que ha respondido. Que viera usted el trabajo de los bomberos de Medellín. Arriesgan la vida todos los días por nosotros. ¿Yo qué tengo que hacer? Apoyarlos y darles las herramientas. Se ha hecho, gracias a Dios, y gracias a este equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y la Unidad de Gestión en Riesgo, todo un trabajo en época de verano, especialmente en las quebradas más problemáticas de Medellín, para que no se presenten peores emergencias. Pero frente a las altas lluvias, frente a saturación de terreno, frente a los problemas sociales que tiene Medellín, se presentan emergencias. ¿Yo cómo voy a negar que no me presentan emergencias? Y frente a todo lo que pase, yo por lo menos tengo una cosa clara. Siempre pongo la cara y estoy trabajando. Aquí no hay nada diferente a trabajar todos los días con intensidad para que nuestra gente esté bien. Y si hay alguien que está pasando una dificultad, aquí siempre llega la ayuda. Y el equipo social está totalmente activado. Es que no solo una atención de emergencias, de ir y desalojar una familia o atenderla. Acá hay temas, por ejemplo, de arriendos temporales. Aquí damos los kits, por ejemplo, de aseo que se necesiten. Yo le voy a dar, por ejemplo, una descripción, Ricardo, muy rápida. Nosotros hemos atendido emergencias estos 2 días, básicamente en barrios como San Isidro, en Robledo, en La Rosa, en Manrique, en Berlín, en la Comuna 1, en Enciso también, en Carpinelo, en Santo Domingo. Todo el total de familias atendidas y afectadas han sido 25. Son más de 80 personas. Ahí están caracterizados 48 adultos, 24 niños, niñas y adolescentes, 12 personas mayores. Yo estoy trabajando, yo puedo dar un reporte, es de lo que hago. Hombre, que ojalá no llueva más, Y uno aquí a veces ya ni sabe qué es peor, si el verano o la sequía, porque si el verano son los incendios. Y llega el invierno y tenemos estos problemas. Vamos a seguir trabajando. Y Medellín, si es una ciudad que en particular tiene unas zonas de alto riesgo, especialmente en zonas de ladera. Y ahí tenemos una atención preventiva. Pero aquí lo que sigue es trabajar. Aquí ya está escampando, ahorita empezó lloviendo duro y esperemos a ver cómo se comporta el día. Pero por lo que puedo dar en este momento es un parte de normalidad, donde está funcionando todo el sistema de transporte público y todos los equipos de emergencia están al frente y yo también estoy al frente de esta situación. Pues no podía ser más paradójico que estamos aquí en Cali hablando de medio ambiente, de sostenibilidad, de cambio climático y ya en Colombia comenzamos a sentir los efectos ahora
de los aguaceros, este de Medellín y el de Bogotá de ayer, que fueron particularmente duros. Alcalde Fico Gutiérrez en Medellín. Alcalde, gracias. Néstor, un abrazo, hombre, para ustedes y aquí seguimos pendientes de todo. Gracias. Y quedan las imágenes ahí, por un lado de la emergencia en el metro por el incendio y por el otro lado del diluvio que taponó y bloqueó y causó el desastre, el colapso en la movilidad ayer en Medellín. Gracias, alcalde. 7:24 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Para ser feliz, necesitamos aprender a callar. No siempre hay que hablar. No siempre hay que llenar el espacio con palabras. Algunas veces serenamos el corazón, abrimos el oído y escuchamos a los otros. Algunas veces controlamos nuestra lengua, porque si la soltamos, tal vez vamos a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Otras veces, simplemente, en el silencio podemos entender mejor la situación y generar las actitudes adecuadas para salir adelante. A ti, que eres una persona valiosa, que eres una persona capaz, te quiero recordar que siempre puedes callar y hay que encontrar la prudencia y el momento adecuado. ¡Ánimo! Tú sabes. En la mesa principal anoche estaba el alcalde Eder, al que el presidente Petro le dijo que el problema es que unos cuantos sean los propietarios de la tierra fértil del Valle del Cauca. Se refería, por supuesto, a la familia Eder, pero también a esa cadena de empresarios que son los dueños de los grandes ingenios del azúcar aquí en el occidente de Colombia. La concentración del monocultivo que desplaza a los campesinos, dijo el presidente Petro, un diagnóstico, la verdad, muy al estilo del presidente Petro, un poquito simplista. El alcalde Eder, como ustedes saben, hace parte de una familia propietaria de uno de esos grandes ingenios. Lo escuchó él, que había dicho hace unos días que había que dedicarse a hacer más y a decir menos, el alcalde Eder, en un tono muy diferente al del señor presidente. Ya tenemos las 7 de la mañana, 27 minutos, momento para hablar de los deportes, momento para hablar de los jugadores colombianos por el mundo. Atención que la noticia del momento tiene nombre propio, James Rodríguez. No terminó la práctica matutina del Rayo Vallecano. Ha sufrido una lesión, no se establece aún la gravedad. Ya hay reacciones en Europa, AS titula, James hace saltar las alarmas, mientras que Unión Rayo, uno de los medios partidistas, también titula a esta hora, James se retira lesionado del entrenamiento. ¿Qué le pasó al 10 de la Selección Colombia? Estaba trabajando de manera normal con el resto de sus compañeros en campo del Rayo Vallecano, cuando sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna izquierda. Automáticamente James se fue caminando acompañado de un integrante del cuerpo médico del conjunto rayista. Incluso el reporte habla que intentó trotar, tal vez para probar, para sentir cómo estaba realmente su pierna. Lo cierto es que James ya no está en las instalaciones del club, es duda y de momento se plantea una posible ausencia este sábado para enfrentar al Alavés por la Liga Española. Y claro, de inmediato se encienden las alarmas en Selección Colombia porque tendremos pronto convocatoria para los partidos del 15 y 19 de noviembre en la ruta de las eliminatorias al Mundial del 2026. Los rivales serán Uruguay en Montevideo y Ecuador en Barranquilla para nuestra selección. Y un detalle adicional, se conoce el tema de la lesión hace algunos minutos, 24 horas después de la nominación hecha por parte de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol a James Rodríguez, que es uno de los candidatos al premio a mejor futbolista del año en el mundo en la temporada 2024. A propósito de hombres de selección, también mantenemos el radar encendido alrededor de John Hader Durán. Hoy tendrá con
competencia en Champions League el Aston Villa. Hay expectativa por conocer si el delantero colombiano será definitivamente titular o se mantendrá como el suplente de oro del conjunto de los llamados villanos. Hoy Aston Villa se enfrenta al Bologna, que también tiene cuota colombiana. El defensa central John Lucumí, quien sí es fijazo en la estructura titular del conjunto italiano para este partido. Durán, carta de gol para un Aston Villa que lleva 2 partidos, 2 victorias, es decir, 6 puntos en la ruta de la Champions. También en el torneo europeo, hoy ausencias fundamentales, Yasser Asprilla y John Solís en el Girona de España, que enfrentará al Slovan Bratislava de Eslovaquia en el tercer juego. El conjunto español, el Girona, lleva 2 partidos, 2 derrotas, es decir, está hoy en casa obligado a sumar para meterse en el tren de clasificaciones. Y también será titular, todo pinta en Italia, con la Juventus, Juan Cabal, el jugador que oficia como lateral izquierdo en el equipo italiano, que anda en alto nivel, que tiene ritmo de competencia, que ahora actúa permanentemente en la Serie A. Hoy la Juve se enfrentará al Stuttgart alemán. La Juventus tiene 6 puntos, también tras 2 victorias. En ese panorama de Champions se complementa la jornada con Real Madrid, que enfrenta al Borussia Dortmund, el Arsenal de Inglaterra frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania, al igual que el PSG francés ante el PSV de Países Bajos, y el Milan recibirá a Brujas. Y uno más, John Arias. Hoy juega Fluminense, lo hace por el Brasileirao. Todo pinta para ser titular, pero la noticia, más allá de que enfrente al Atlético Paranaense en el Maracaná, un Flu que lucha por no descender, es que en Europa hoy aseguran que se calienta mucho más la posibilidad de que el Atlético de Madrid sea el equipo que pique en punta. Recordemos que hay un acuerdo entre Fluminense y Arias, el colombiano, para que en diciembre se confirme su salida hacia Europa. Hoy en los medios españoles indican que entre 20 y 25 millones de euros serían pagados por el Atlético de Madrid, el equipo que dirige el Cholo Simeone, para contar con John Arias. Y atentos, porque hoy se juega Colombia su carta definitiva en el Mundial Femenino Sub-17. Será el tercer partido, el rival es España, las actuales bicampeonas mundiales. Andan muy bien las españolas, 2 partidos, 2 victorias, ya están clasificadas a los cuartos de final del Mundial en República Dominicana. Hoy a Colombia solo le sirve ganar y esperar que los Estados Unidos tenga un revés frente a Corea del Sur. Es decir, hay un panorama complejo para esta selección Colombia, que empató en su primera salida frente a las coreanas 1-1, que cayó frente a Estados Unidos 2-0 y que hoy tendrá, con variantes en la titular, todo pinta para que sean 3 las modificaciones, su tercera salida frente a las españolas. Un partido que estará desde las 2:30 de la tarde en la señal del Gol Caracol desde Santo Domingo, en República Dominicana. 7:32, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Temblor entre el sector constructor del país por cuenta del decreto que expidió ayer el gobierno nacional, poniéndole un arancel del 30% adicional a las importaciones de acero de aquellos países con los que Colombia no cuenta con acuerdos comerciales vigentes, entre ellos China, principal objetivo de este arancel y gran exportador mundial de acero a precios baratos, gracias a la sobreproducción de este insumo, que por lo demás es fundamental para la construcción de viviendas, segundo insumo más importante después del concreto y 14% dentro de los costos totales de una obra. Acero que de hecho ya venía subiendo de precio, ha aumentado 30% en los últimos 2 años, pero acero que ahora va a subir todavía mucho más gracias a esta nueva directiva del gobierno nacional para proteger a la industria siderúrgica del país, en particular a las empresas acerías Paz del Río, Diaco, Ternium Colombia, Ternium del Atlántico y Siderúrgica del Occidente, SIDOC, a quienes quiere proteger de las importaciones de acero importado barato de China, Turquía, Rusia o Perú, y para la cual expidió ayer el decreto 1294 del Ministerio de Comercio.
Aunque pararon las lluvias, lo que se vivió ayer en Medellín y el Valle de Aburrá no se veía hace meses. Todo se juntó. Una falla en la catenaria del metro que suministra energía al sistema y lluvias de alta intensidad, lo que generó, como se dice en esta región, un verdadero taco, una congestión vehicular monumental que no había por dónde pasar, no había buses suficientes para que los usuarios afectados pudiesen llegar a sus hogares. Y es que todo comenzó cuando algunos ciudadanos vieron cómo salía humo y llamas de uno de los trenes que choca contra una de las guías eléctricas del metro, lo que ocasiona el fuego. Mira el metro como se prendió, huevo, hombre. Ay, man. Esta mañana trabajan intensamente delegaciones de los gobiernos presentes aquí en la COP16, intentando llegar a acuerdos sobre el plan de acción de la biodiversidad 2030. Colombia muy protagonista porque ahora ejerce la presidencia de la COP16. El viceministro de Medio Ambiente en Colombia es el doctor Mauricio Cabrera, que está a punto de comenzar una reunión. Señor viceministro Cabrera, buenos días. Buenos días, Néstor, a ti y a toda la audiencia. Doctor Cabrera, usted es el geólogo, porque hay otro Mauricio Cabrera aquí en Cali, que es el economista que era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿no? Usted es Cabrera de otros Cabrera. Yo soy Mauricio Cabrera Galvis. Mauricio Cabrera Leal. El otro es Mauricio Cabrera Galvis. Nos han confundido un par de artículos que saqué en semana. Me pusieron la foto de él. Yo trabajo temas ambientales. Soy geólogo, graduado en Brasil y nacido en Florencia, aunque bogotano por formación. Y nada, llevo muchos años trabajando estos temas ambientales, toda la vida laboral. Es que tienen similitudes no solo en el nombre, pero hecha esa claridad, señor viceministro, ¿en qué están ustedes? ¿En qué documento está trabajando Colombia hoy para sacar adelante una declaración final en esta COP16, doctor Cabrera? No, pues digamos hay diferentes documentos. Hay uno que hicimos el lanzamiento ayer, que fue el Plan de Acción de Biodiversidad. Hace 2 años, digamos, el Convenio de Diversidad Biológica sale de los acuerdos de Río, el Acuerdo de Río, y de ahí salen 3 grandes convenciones: cambio climático, desertificación y biodiversidad. Año 94 Colombia entra a ser parte y cada 2 años se hacen COPs, conferencias de las partes, que es lo que quieren decir COP en biodiversidad. Esta es la 16ª vez que nos reunimos. Se habían trazado unas metas en el año 2010 que fueron las metas Aichi, y esas metas se hizo una evaluación a finales en el año 2020. Los órganos de investigación hicieron una evaluación a ver cómo estaba el cumplimiento de unas metas que se habían establecido para detener la pérdida de biodiversidad, y el resultado fue pues de muy baja ejecución. Y siguiendo por ese rumbo, definitivamente hay una posibilidad de extinción real del ser humano y de muchas especies que han venido desapareciendo. Entonces, hace 2 años en Montreal, se llama la Kunming Montreal, esa reunión, porque se iba a hacer en una ciudad en China, en Kunming. Finalmente la presidencia la tenía China, pero finalmente la reunión se hizo en Montreal, y ahí se acordaron 23 nuevas metas. Esas 23 nuevas metas del marco global, todos los países tienen que hacer una hoja de ruta para cómo cumplir esas metas, que tienen que ver con pérdida de especies, con control de especies exóticas e invasoras, con mejora de la gestión ambiental de ciudades, con disminución de la contaminación por parte de los sectores productivos, con financiación, en fin. Y lo que entregamos ayer fue el documento, esa hoja de ruta que se llama el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia. Lo entregamos ayer, lo radicamos en la Secretaría del Convenio. Ya habíamos enviado las 6 metas que ya habíamos acordado, y ayer hicimos entrega formal de ese documento, que es esa hoja de ruta para el 2030, para poder detener la pérdida de biodiversidad en el país. Viceministro, en la práctica, ¿cuáles son esas 6 metas de Colombia de aquí a 2030? Bien, las metas son
lograr que 19 millones de hectáreas sean planeadas de manera adecuada, eso es en las zonas que tienen media integridad en los valores ecosistémicos, entonces es lograr una planeación y un desarrollo de actividades más acorde con el potencial que tienen los territorios. Esa es la primera. La segunda es que 5 millones de hectáreas sean reconvertidas a modelos productivos sostenibles, estamos hablando de las zonas de integridad baja, y en esas zonas la idea es reconvertir esos modelos productivos. Por ejemplo, se está perdiendo la conectividad ecosistémica entre la Amazonia y la cordillera oriental, y es importante mantenerla por los valores ecosistémicos. Entonces la idea es, ahí hay un montón de ganadería extensiva, media vaca por hectárea. La idea es que se tienen que desarrollar otro tipo de actividades productivas que generen igual beneficios para las comunidades, pero que se detenga. Esa es la segunda, 5 millones de hectáreas reconvertidas. La otra, 3% del PIB y 500.000 empleos asociados a productos asociados a la biodiversidad. Estamos hablando de potenciar la bioeconomía. Somos el segundo país más megadiverso del mundo y la idea es convertir efectivamente la biodiversidad en un valor que podamos estructurar. Estamos hablando de productos de alto valor ambiental, estamos hablando por ejemplo de colorantes que están naturales, que están pidiendo cada vez más las industrias mundiales, las de alimentos, las de textiles. Estamos hablando de productos para la farmacéutica, para los maquillajes, en fin, para toda esa, para la farmacia, todos esos productos que provienen de la biodiversidad con alto valor, potenciar. Entonces estoy hablando del 3% del Producto Interno Bruto y 522.000 empleos. Esa es la tercera. La siguiente, lograr una reducción del 68%, manejo adecuado de las aguas residuales domésticas e industriales, controlar el 50% de los pasivos ambientales y el 80% que sea legal el 80% de los productos derivados de la biodiversidad. Y la sexta es, que el 34% del territorio nacional quede en áreas protegidas, y la sexta es la financiación efectiva para lograr el cumplimiento de esas 5 metas anteriores. Esas son las 6 metas, la gran apuesta que tiene el país. Señor viceministro, usted como geólogo y usted ha trabajado en entidades internacionales al son de estos temas de medio ambiente y es uno de los grandes expertos de una de las autoridades en Colombia sobre este tema. Quisiera preguntarle por la teoría que se echó anoche el presidente Petro en la inauguración de la zona verde. Usted estaba allí, ¿verdad? No tuve la oportunidad, tenía unos eventos en los que tengo que estar cubriendo, entonces no tuve la oportunidad de ver al señor presidente. Es que el presidente Petro, la teoría que echa, y yo quisiera preguntarle si usted como experto en estos temas de biodiversidad y ambientales tiene alguna prueba de esto que dice el presidente Petro, que la economía del valle, los monocultivos, es lo que está desplazando o produciendo desplazamientos de gente desde el Valle del Cauca hacia las selvas. Y lo relaciona con la pobreza, que el tema de los ricos, los poderosos del Cali, es lo que está produciendo pobreza y lo termina relacionando con el estallido social y con la violencia que hubo en el estallido social y con que a los jóvenes les disparaban granadas en los ojos, así lo dice él, granadas de gas en los ojos. ¿Eso usted le ve alguna relación por algún lado? Pues ahí hay una cantidad de temas que están abordando, pues algunos de los cuales sí no tengo elementos para poder comentar. Respecto a los monocultivos, que es un tema que sí puedo hablar, efectivamente los monocultivos son actividades agropecuarias extensivas que son manejadas con muy poca mano de obra, que generan unos grandes impactos ambientales. Si ustedes ven el libro de La Primavera Silenciosa, que fue uno de los libros base precisamente de las preocupaciones ambientales en el mundo por inicios de la década de los 60, pues precisamente en Estados Unidos se comenzó a identificar la problemática que tenían los monocultivos en
en las grandes extensiones de monocultivos en Estados Unidos. Entonces, pues efectivamente, cuando uno trabaja territorios muy grandes con poca mano de obra, pues efectivamente se generan unos impactos sociales que deben ser evaluados. Hoy por hoy hay muchos, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de recorrer el territorio, y sería muy interesante, aprovechando que están acá en Cali, que recorrieran, por ejemplo, y vieran la captación de agua que tienen muchas de las empresas de los grandes cultivos que tienen. Entonces realmente pues hay unos impactos ambientales muy grandes de ese tipo de actividades. Obviamente pues ya los otros relacionamientos y asociaciones pero es decir, impactos, doctor Cabrera, impactos ambientales los hay en cualquier clase de actividad productiva. Usted coge los monocultivos y claro que hay impacto ambiental, y usted coge la ganadería y claro que hay impacto ambiental, y coge industria extractiva y por supuesto que hay impacto ambiental. ¿Hay alguna actividad económica que no produzca impacto ambiental? No, todas producen un impacto ambiental. No, efectivamente, pero es la dimensión de cuál es el tipo de actividad y el dimensionamiento de intensidad de esas actividades. Hay algunas que producen impactos ambientales incluso positivos. Entonces depende del tipo de actividad, la intensidad, si es negativo o es positivo, qué tanto impacta a la sociedad. Hay unos libros extensos sobre precisamente valoración de impactos ambientales. Sí, estornudar pues genera un impacto ambiental, pero pues, ¿de qué estamos hablando? Los monocultivos sí son unos grandes generadores de impactos ambientales, así como la ganadería extensiva, claro, de tener una hectárea, media res por cada hectárea, pues evidentemente es diferente a tener sistemas silvopastoriles donde usted tiene otras formas de intervención. Entonces, efectivamente, todas las actividades humanas generan impactos, pero hay unas que generan más o menos impacto, y de pronto en algún momento la sociedad está dispuesta a asumir unos impactos y después no. Toda la época industrial pues efectivamente se generó, y hoy estamos teniendo los problemas de actividad, de fenómenos climáticos extremos cada día más intensos y frecuentes, precisamente por haber abusado del uso de combustibles fósiles que nos tiene en las condiciones que estamos ahora, y nadie lo veía hace 50 años, pero pues hoy por hoy ya está muy documentado, así como los monocultivos de los que le estoy hablando. Sí, son combustibles fósiles, es monocultivos, son temas de deforestación, de todo eso es de lo que están hablando aquí en Cali en esta COP16. Señor viceministro, un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Con gusto, buen día. Mauricio Cabrera Leal, que es viceministro de Medio Ambiente. Lo que pasa, Ricardo, es que el presidente relaciona el tema de la economía del Valle del Cauca, lo dice anoche ante ese auditorio Campesinos y Minga Indígena, y por supuesto eso despierta la ovación, ¿no? Los aplausos. Los monocultivos, es la teoría del presidente Petro, terminan teniendo relación con que la gente se va del Valle del Cauca para las selvas o para las grandes ciudades. Pero además, Néstor, termina relacionando el estallido social, termina relacionando la exclusión de habitantes del Valle del Cauca desplazados de todo el Pacífico hacia Cali con los monocultivos, y termina vinculándolos y culpándolos de la exclusión y de la pobreza de sus habitantes, porque argumenta el presidente tiene algo de razón, ¿no? Que esos monocultivos no permiten entregarle tierras a los negros, a los campesinos, que luego dice, el presidente obviamente usando su retórica, dice que todos terminan siendo atacados y con los ojos fuera, obviamente haciendo referencia al estallido social. Pero hay que entender, Néstor, el escenario en el que estaba y a qué público le estaba hablando. El presidente le estaba hablando a sus bases. Ayer en el Boulevard del Río estaban sus bases, estaban los indígenas, estaban los jóvenes de la primera línea, estaba el petrismo, claro. El petrismo de este occidente del país. A ver, le pregunto... Sí, pero además tenía razón en parte de lo que decía, ¿no? En casi todo. Ya me cuenta usted su teoría de si el presidente tenía razón o no. Pero le quiero preguntar a Héctor, si me permite, a un bayuno que conoce mejor que usted y yo esta economía del Valle del Cauca, sobre los monocultivos. Cuando el presidente dice monocultivos, está hablando, Hugo Mario, de ingenios productores de azúcar a punta, y los cultivos son caña de azúcar, ¿verdad? Claro.
La gente aquí del Valle del Cauca, ¿qué dice del discurso del presidente Petro anoche? Néstor, he consultado a varios propietarios, directivos de ingenios azucareros de la región, y lo que dicen es que el presidente Petro se quedó en el esquema, en el modelo económico de hace 30 años, que realmente hoy la industria azucarera no funciona como lo cree el jefe de Estado. Lo que aseguran es que solamente el 20% de los cultivos de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca pertenece a los ingenios azucareros. El 80% de esos sembrados de caña de azúcar pertenece a pequeños propietarios, a familias que viven justamente de cultivar la caña para la producción de azúcar. Es un gremio que genera, un sector de la economía que genera 286.000 empleos entre directos e indirectos, y usted lo sabe, Néstor, lo que usted ve en Cali, lo que usted ve a su paso por las vías del departamento del Valle es un desarrollo que en parte depende de la industria azucarera. No, claro, es decir, todo eso es cierto, Hugo Mario, pero hay que decir también, la economía del Valle del Cauca es una economía muy particular, es una economía muy feudal sobre la producción de un cultivo, que es la caña de azúcar. Sí, ¿no es verdad? Sí, aquí la mayor parte del desarrollo industrial gira alrededor del tema de los ingenios. Y lo que describe, pero las cosas han cambiado, Hugo Mario, se refiere a la propiedad de la tierra o a la tenencia de la tierra, porque los efectos del monocultivo son varios. Uno, pues la apropiación de la tierra y la acumulación de tierra, que fue uno de los temas que mencionó el presidente, y Hugo Mario tiene razón. Eso ha cambiado porque los ingenios azucareros resolvieron, en vez de comprar la tierra, arrendarla a pequeños propietarios. No es que los pequeños propietarios sean cultivadores de caña de azúcar, porque la caña de azúcar requiere relativamente grandes extensiones para poder ser, eficiente. Para poder ser eficiente, y la otra son personas que arriendan a los ingenios, por ejemplo el ingenio del Cauca, en la zona del norte del Cauca, en Santander de Quilichao, pues le arrienda a pequeños propietarios para cultivar. Pero ese es solo uno de los efectos del monocultivo. El presidente se refería a uno, pues, que no podemos ocultar, que es el tema ambiental. Evidentemente, pero, Héctor, hay un efecto ambiental muy fuerte. No, por eso, pero como le acabo de decir al viceministro, todo lo que usted hace, cuando usted se echa de No, pero hay unas cosas que producen más efectos que otros, Néstor. Por ejemplo, la ganadería claramente es un efecto destructivo enorme. La caña de azúcar tiene un consumo de agua que es muy grande, y en el Valle del Cauca, en el Valle del Cauca se produce un efecto adicional, que es el de las quemas, que produce también un efecto sobre el ambiente bastante dañino. Eso también está cambiando, ¿no? Yo sí Héctor? creo que el presidente de la República también está cambiando, pero no se puede negar que ha pasado y que ha producido unos efectos muy negativos. Yo creo que por el hecho de que lo haya dicho el presidente Petro, no podemos negar de que hay unos efectos, y que, como lo dice Héctor, Hugo Mario, también hay un intento de la sociedad y de los propietarios y de los agroindustriales, etcétera, de minimizar esos efectos. Pues no hay que exagerar, Héctor, ni con lo uno ni con lo otro. Son dos discusiones paralelas. Que el presidente Petro venga a Cali y se eche un discurso contra los ingenios, ¿a alguien le sorprende, Ricardo? Yo creo que a nadie. ¿No es verdad? No nos sorprende. Como el meme, ¿nos sorprende? No nos sorprende, evidentemente. No nos sorprende. Ahora, que el presidente Petro relacione y diga, Aurelio, que el presidente Petro y diga que producto de esos monocultivos, de la industria aquí en el occidente, en donde lo recibieron, es que la gente se está yendo para las selvas y que la gente termina en la pobreza o se va a barriadas populares. En Agua Blanca, esto significaría reducir que pobreza solamente hay en el Valle del Cauca, y que entonces producto de eso es que se produjo que donde no hay estudio, la juventud termina en la protesta, y la protesta Néstor, social pero además, Néstor, la gente que llega del Cauca desplazada por la violencia, que llega de Chocó, que llega de Nariño, porque Cali, donde estamos, es una ciudad que es gran receptora de población desplazada por la violencia, viene fundamentalmente al área urbana. No son habitantes que vengan a buscar una tierra en la cual cultivar, Néstor. Vienen a Cali a buscar trabajo urbano. Sí, ahí es donde, Ricardo, yo tengo la duda de si la pobreza que uno ve en Cali o en cualquier ciudad del occidente, o inclusive en cualquier ciudad de Colombia, es pobreza generada por cuenta de los ricos, de los poderosos, de los monocultivos del Valle del Cauca.
Señor Aurelio, los escucho. Es el tipo de relatos que se inventa Petro que confunde más de lo que aclaran. Y vale la pena mencionarlo primero. En el Valle del Cauca lo que se ha desarrollado es una industria capitalista, de desarrollo capitalista de una agroindustria. Es distinto al minifundio en ladera, es distinto al latifundio ganadero. O sea, aquí lo que hay es un desarrollo capitalista de una materia prima vegetal que se lleva a una industria y se transforma en un producto industrial. Eso es una cosa diferente al minifundio indígena o al minifundio cafetero o al latifundio ganadero. O sea, estamos hablando de cosas distintas. Las unas son del feudalismo y las otras del capitalismo. Pero hay una pregunta que es importante hacerse. ¿Por qué el Valle del Cauca cogió la ruta del monocultivo azucarero? Es una historia que la gente realmente no conoce. Cuando Estados Unidos rompió relaciones con Cuba, que era su principal proveedor de azúcar, empezó a tratar de desarrollar y apoyar el desarrollo de industrias azucareras en otros orígenes. Y el Valle del Cauca en Colombia fue de los seleccionados. Años 60, Aurelio, años 60. ¿No? Correcto. Y muchas tierras que estaban en algodón, que estaban en soya, que estaban en otros productos, en maíz, en sorgo, esas tierras se volvieron de caña por otro fenómeno, porque con las importaciones que vienen desde la apertura empezaron a hacer cultivos no rentables. Y el capital tiene una maña, Néstor, el capitalismo tiene una maña, y es que se mueve donde haya rentabilidad. De ahí que, por ejemplo, hay una frase muy célebre en la economía, que dice que los campesinos sufren tanto por la presencia del capitalismo como por la ausencia de él. Y ese avance del capitalismo agrícola pues va desplazando gente. Aurelio, va desplazando, su teoría es que esta economía del Valle del Cauca no es feudal, sino estrictamente capitalista. Es capitalista, es de desarrollo capitalista, por supuesto. Néstor, pero una última cosa. El problema no es cuando se produce el desplazamiento. Perdón, Héctor, permítame terminar. Para refutarme, déjeme terminar. El problema no es que el capitalismo produzca ese desplazamiento. El problema es que cuando se desplazan no hay otros desarrollos económicos que absorban a la gente para que tenga un trabajo digno y un salario bien remunerado. Entonces, el problema no está solo en la expulsión, el problema está que cuando llegan no encuentran dónde trabajar y dónde vivir y dónde poder desarrollar, porque Colombia es un país con unos desarrollos muy desiguales, tiene capitalismo en el campo, en el Valle del Cauca, pero tiene feudalismo en los llanos y tiene feudalismo en el Cesar y en Sucre de grandes ganaderías. La clase de Aurelio lo que nos da es más razones, digamos, para entender por qué el presidente Petro sí tiene razón. En lo que estaba diciendo, en que ese monocultivo genera desplazamiento, por feudal o capitalista, genera desplazamiento, lo lleva a zonas urbanas, en las cuales además Aurelio le agrega, ¿qué monocultivo genera desplazamiento? ¿O es que todo el país, aquí hay desplazamiento solo en el occidente? No, pero en el caso del Valle del Cauca la explicación es esa, Néstor. En otros casos las explicaciones son otras. En otros casos es la violencia. ¿En Colombia? En la zona azucarera del Valle del Cauca no necesariamente. El Valle del Cauca ha sido escenario de violencias históricas en Colombia, pero no necesariamente en la zona que está cultivada por caña de azúcar, salvo en la parte norte del Cauca. Pero el resto, pues digamos, no ha tenido grandes violencias. La violencia del departamento del departamento del Valle ha estado más en las montañas, tanto la violencia de mediados del siglo pasado como algo de la violencia guerrillera que le tocó a partir de los años 60 y 70 en Colombia. Está en las montañas, no en las zonas donde está el azúcar, no está la caña, donde está la caña de azúcar. Pero Néstor, yo le insisto, a mí me parece que contradecir en todo a Petro no necesariamente es un buen ejercicio. El presidente Petro exagera. Petro dice mentiras. Héctor, además, porque él se contradice solito, ¿no? Porque él dice un montón de cosas, pero hay en las cuales hay algunas que tiene algo de razón. O sea, discutir el efecto ambiental del monocultivo de la caña de azúcar, perdóneme, pero es una necedad. Bajo el marco de la COP16. Héctor, es que no estoy discutiendo el efecto ambiental, Héctor, del monocultivo. ¿De eso hay alguna duda? Le he dicho, el efecto ambiental lo tiene la producción. Paola, usted es ecologista, me ayuda. El efecto ambiental del monocultivo. De hecho, en la zona del Valle del Cauca han tratado de convertir algunas zonas en producción frutícola
el aguacate primero, produce para diversificar la y segundo, producción de para aguacates. que no haya un efecto Paola, ambiental tan fuerte. Me deja hablar a Paola, Sí. Héctor, un segundito. La producción de aguacates que tanto le gustan para la economía del presidente Petro, ¿producen o no malos efectos ambientales? Es el cultivo que más le quita agua al suelo, al terreno como tal, a la tierra. Ningún otro cultivo en el mundo se chupa más que el aguacate. De hecho, recuerde usted que Silvia hace un par de años o hace unos meses nos habló de una huelga de chefs en Londres donde dijeron no vamos a volver a servir aguacate en nuestros platos porque nada más contribuye a deteriorar el mal ambiente, el medio ambiente, que precisamente los cultivos de aguacate por la enorme cantidad de agua que necesitan. Y el presidente Petro todos los días dice que quiere que seamos, Néstor, potencia mundial de exportaciones de aguacate. O sea, es que la coherencia es cero. Es que por eso digo yo, el presidente solito se contradice. Lo que no entiendo es, digamos, Héctor, claro que todo produce unos efectos. Hay unos que producen unos efectos más que otros. La ganadería, por ejemplo, claramente es la que produce más efecto y entonces usted me podrá decir, le falta coherencia a usted porque lo he visto pedir churrasco cada vez que almorzamos. Yo lo que pido es carne de res. Claro, ahí no estoy siendo ni mucho menos coherente. Es que los efectos ambientales de unas actividades como esa de la ganadería, por ejemplo, que es enorme el efecto ambiental, de algunos cultivos más que de otros, por ejemplo, es distinto. Por ejemplo, cultivar, a propósito de otra de las noticias de hoy, del día de hoy, cultivar papa en los páramos, pues produce un efecto ambiental devastador, devastador. Y ahí hay campesinos cultivadores de papa hoy peleando contra el gobierno porque les prohibió hacerlo. Ya les voy a contar de eso. Lo que digo es, el efecto ambiental no se puede negar, Néstor, y eso fue de lo que habló el presidente. Dijo, eso produce unos efectos ambientales. Pero habló de desplazamiento. Es de lo que estamos hablando. Y produce unos efectos sociales, que tampoco se pueden negar. O sea, Néstor, pero el gran culpable no produce efectos sociales. Me da la impresión, Héctor, que estamos cogiendo el ahogado río arriba. ¿Cuál es el gran monocultivo que produce la violencia en Colombia, que es la causa del desplazamiento, Ricardo? La hoja de coca, que termina en cocaína, más y la violencia, ilegal, que es otra actividad ilícita, claro. Y el presidente termina echándole la culpa de la violencia a los pero además, Néstor, que me parece muy llamativo que el presidente haya hecho muy pocas referencias al informe de UNODC del pasado viernes, que le estalla una bomba muy grande en la cara con más de 253.000 hectáreas de hoja de coca en el país, y se haya dedicado más bien a atacar a quienes tienen monocultivos, a los grandes productores de caña de azúcar, por ejemplo. A los que generan empleo también, ¿no? En la zona, miren esto. Para quienes quieran opinar, la tesis del presidente Petro, por supuesto, es interesante y tiene algo, yo estoy de acuerdo, tiene algo de razón, en que hay en el Valle del Cauca monocultivos, que esta es una economía muy basada en el tema de la industria. Néstor, pero el gran culpable... La cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Estamos en plataformas sociales, estamos en el canal de YouTube para quien quiera opinar.